espada de dos filos, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del corazón. Oh Señor, y que saca lo que tiene que sacar, mi Dios. Que separa, Señor, lo que tiene que separar. Padre, eres tú, Espíritu Santo. A ti te alabamos, Señor, a ti te adoramos. Bendice tu palabra, Padre. Llena mi boca, Padre. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Señor. Oh, preparamos nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, Padre. Vamos a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a ir a su palabra en Ezequiel 47 del 1 al 12. Vamos a ir con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a leer su palabra. Ahí hay un título, El río de sanidad, en esta versión de NTV, Ezequiel 47, verso 1 al 12. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de las aguas, y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo. Caminando, había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente y atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirá cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida donde llegue esta agua. Habrán pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde Engadi hasta en Aglín. Toda la costa estará cubierta de redes. Secándose el sol, el Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán saladas. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto, cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Aleluya. Bendecimos al Señor por su poderosa palabra. Aquí, como el Señor nos puede mostrar, acá estaba Ezequiel teniendo una visión de parte del Señor. Ahora vamos a ver quién era ese Señor que estaba ahí, ese hombre que estaba ahí dándole la visión a Ezequiel. Lo podemos ver ahí en Ezequiel 43. Ezequiel 43. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Aquí podemos ver que lo que nos está dando quién era ese varón. Ahora lo podemos ver también en Apocalipsis, cuando Dios le reveló allá a Juan. Apocalipsis 1, 13, 14 al 15.
Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto dorado. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, y refulgante como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La descripción que vemos aquí, el hombre que se le reveló a Ezequiel y a Juan también aquí en Apocalipsis, era el Señor Jesús. Es la descripción del Señor Jesucristo. Aquí en esa parte de Ezequiel, dice que Dios lo llevó a Ezequiel a una visión. A la misma cima de una montaña se le apareció el Señor. Aquí vemos el aspecto del hombre, que era como aspecto de bronce. La gloria sea para el Señor, el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 22:1 vamos a ver de dónde salen esas aguas poderosas, que nos habla aquí Ezequiel 47. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aleluya. Esas aguas salían del mismo trono de Dios y del Cordero. Y aquí en el comienzo está el Señor hablándole en una visión, es el mismo Señor Jesús. Hay cosas que él no podía entender Ezequiel en el momento. Y a medida él se iba metiendo, profundizando en la visión. En Zacarías 14:8 podemos leer: acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, y en verano y en invierno. Vemos, estas aguas vienen de Dios, son aguas de sanidad, son aguas salutíferas. En Juan 7:38 vamos a ver más claro: ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estas aguas aquí, estas aguas eran el Señor Jesús, era el poder del Espíritu Santo mismo. Señor Jesucristo fue el que abrió la puerta para entrar a esas aguas, para poder entrar a esas aguas. Acá podemos ver otra cita. Juan 19:34. Juan 19:34. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y de inmediato salió sangre y agua. Esto fue lo que vio Ezequiel ahí en la visión, cuando dijo que el hombre le había llevado nuevamente a la entrada del templo, y allí vio una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo, y pasaba por la derecha de la puerta de su altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro. Acá podemos ver esta parte de Juan 19:34, cuando le atravesaron al Señor esa lanza y salió agua, salió sangre y agua. Ahí fue donde nació la iglesia del Señor. Y ahí donde empezaron a nacer esas aguas, a través de la puerta que es Cristo. Esto es bueno entenderlo, para poder entender que el Señor Jesucristo fue el camino, la verdad y la vida. Que Él es la puerta que nos abrió para entrar a los ríos del Espíritu, para entrar a la misma presencia de Dios y para poder entender lo que Dios le quiere revelar a su iglesia, lo que Dios quiere manifestarse por medio a su iglesia, como lo podemos ver ahí. Y aquí le habla y empieza a entrar en esas profundidades. En esas profundidades empieza a manifestarse. Y entender que el Señor es la puerta, como nos habla ya en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Porque estos son aguas salutíferas. A mí el Señor una vez me da una visión donde un ángel me decía: ven Marta, me llamaba. Y yo bajaba y seguía al ángel. Era un hombre muy alto. Y era un hombre que era japonés, era alto, y había otro ángel que era moreno, era de raza negra. Y los ángeles
no son todos iguales, son diferentes. Y bajé y él me dijo, mira, y yo miré y la casa donde yo estaba, donde el Señor dijo que era una casa de oración, que iba a ser una casa de oración, el Señor me dejaba ver unos pastos, se me abrieron los ojos espirituales y pude ver pastos verdes, demasiados pastos verdes. Y el Señor nos hablaba y decía, esto es lo que yo tengo, me decía por medio del ángel. Entonces el Señor está metiendo a su iglesia en medio de unos tiempos del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos entendidos lo que Dios está haciendo. Amén. Estas aguas representan la gloria de Dios. Es la llenura de su Santo Espíritu. Porque Dios ha llamado a la iglesia a meterse en las profundidades del Espíritu. Que es derramado en cada uno de nosotros, de los que Dios está llamando en este año. Aunque ya Dios venía preparando un pueblo en cada tribu, lengua y nación. Un pueblo que está preparando, un pueblo entendido. Un pueblo que le ha dado vida eterna, salvación, sanidad y bendición. Pero Dios mete a ese pueblo por un crecimiento espiritual. Un crecimiento y nos lo va a dar por medio de su Espíritu. En su reino. Al entrar al señorío de Dios. A lo que es entender lo que es el señorío de Cristo. Es entender lo que Dios quiere darnos a entender a la iglesia en el momento que la lleva. Que le abre la puerta, que la iglesia entra a esos ríos del Espíritu. Entramos y empezamos a reconocer su palabra. Y a entender que es la verdad, que su palabra nos está limpiando, nos va limpiando y nos es revelado que Él es nuestro todo, que en Él son todas las cosas y que nos ha dejado siempre entendido lo que es la guianza de su Espíritu, lo ha dejado en su palabra. Podemos leer en 1 Pedro 2:2 que nos, como bebés recién nacidos, deseando con ganas la leche espiritual pura, para que crezcamos aún en una experiencia plena de la salvación, pidiendo a gritos ese alimento, esa nutrición, lo que Dios está haciendo en su iglesia, la está alimentando por el Espíritu, la está nutriendo por el Espíritu, le está abriendo sus ojos espirituales y la quiere meter en más profundidades de sus ríos. Y empieza ese crecimiento espiritual, esa madurez, para llevarnos a esas aguas del Espíritu. A medida que vamos en ese crecimiento, en el conocimiento del reino de Dios, formando en nosotros como creyentes un carácter que va a ser definido. Ese carácter es el de Cristo mismo. El agua en la palabra, casi la mayoría del agua en la palabra tipifica el Espíritu Santo de Dios. Representa ese derramamiento del Espíritu Santo y va a ser en los últimos días. Ezequiel como profeta, él en ese momento, hay cosas que él no podía entender en ese momento. Le eran limitadas. Como podemos ver allá en Mateo 13, 17, 18, le digo la verdad, muchos profetas y muchas personas juntas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y ellos lo anhelaron, pero no era para esos tiempos, era para estos tiempos postreros, para los tiempos que se avecinaban. Y ahí en ese tiempo fue declarado, porque estaba pasando por un tiempo terrible, era un tiempo de cautiverio que estaba pasando en ese tiempo el profeta Ezequiel. Un tiempo donde llevaban como 25 años de cautiverio, aún les faltaba más años de cautiverio y vino esta palabra como ríos de agua, como ríos dadas por el mismo Señor Jesucristo para esos tiempos. Pero el Señor estaba hablando también para tiempos proféticos. A medida que daba la palabra en ese tiempo, le estaba revelando a Ezequiel estos tiempos, de que venía un derramamiento, una creciente del Espíritu Santo, una creciente que traía el Señor. Vamos a seguir leyendo cómo empieza este derramamiento del Espíritu Santo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la puerta del altar.
El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada del oriente. Allí pude ver que el agua fluía por el lado del sur de la entrada del oriente. Me llevó a lo largo de la corriente de las aguas. Y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. El Señor no quiere que solamente quedemos en los tobillos, que el agua nos llegue a los tobillos. Hay muchos que se quedan estancados, que solo deja que el agua del Espíritu le llegue a los tobillos. Son los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dios está restaurando familias. Dios quiere que todos sean restaurados, hijos, que nietos sean restaurados, que la iglesia sea restaurada. Y Dios nos está llevando a esa restauración tan anhelada, a esa restauración hermosa. Entramos y empezamos a reconocer su palabra y a entender que es Dios que nos está hablando, que es su palabra poderosa, que está haciendo por medio de su palabra, que nos quiere llevar a esa madurez y a meternos en ese derramamiento, en esas crecientes del Espíritu. Y no quiere que solamente hayan cristianos, hijos de Dios, que queden solamente en los tobillos. Él quiere que vayan penetrando en las aguas de intimidad, de profundidad, que conocerán del Espíritu Santo, de las profundidades del Espíritu, que lo van a conocer como amigo al Espíritu Santo, como consejero, como guiador, que nos lleva a la verdad, el Espíritu de Dios, que hay una guianza total del Espíritu Santo, aquellos que le conocerán en una profundidad, hombres y mujeres de presencia, hombres y mujeres que vendrán, Dios mío, que serán llenos hasta el final, que es un pueblo que lo de Dios se incrementará, avanzará, crecerá. Somos esos hijos que Dios ha llamado para estos tiempos, que trae esos ríos del Espíritu. El agua llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Las rodillas hablan de intercesión, de clamor. Y Dios no quiere que solamente nos quedemos ahí. Dios quiere llevar una iglesia a que pueda no solamente ir hasta las rodillas nomás, no solamente se quede ahí, sino que esa iglesia empiece a entender los tiempos de Dios, a comprender Dios a qué nivel la quiere llevar como iglesia, a que haya ese aumento del Espíritu Santo y de la misma presencia de Dios entre su pueblo y el mismo manantial, fuente de ese río del Espíritu que sale del mismo trono de Dios. Está saliendo del trono de Dios, fuente de ese río que es la cruz. Vemos una imagen de Dios en nosotros, una imagen que se está dando en nosotros, de una naturaleza espiritual, de una naturaleza que nos lleva a las profundidades de Dios, de esa naturaleza, de ese hombre nuevo, de ese hombre interior. Vemos esto, lo que Dios está tratando de decirnos a cada uno, de hablarnos en su palabra. Que es necesario que nos dejemos llevar por estas aguas, que es necesario que vayamos más allá, que Dios quiere entrarnos por ese camino. Esto fue dado en el Pentecostés. Dios derramó en el Pentecostés un mover del Espíritu Santo. Y ese mover fue fluyendo, era el Espíritu mismo, el Espíritu Santo. Pero Dios, para esa iglesia del último tiempo que está preparando con su palabra, que la está revistiendo, que la está equipando, la quiere llevar a ese mover del Espíritu de los últimos tiempos. No solamente nos podemos quedar en el Pentecostés. Es una iglesia que tiene que avanzar más allá, más a las profundidades. No puede solamente quedarse a los tobillos y a las rodillas. Es necesario que entre a lo donde Dios nos quiere llevar como hijos de Dios. Sigamos leyendo. Dice: después, otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. La cintura tipifica los lomos. La cintura, los lomos tienen mucha fuerza.
Pero Dios no quiere que tampoco nos quedemos hasta ahí, hasta los lomos. Dios está hablando a la iglesia, Dios está preparando su pueblo, Dios está limpiando, porque hay muchas cosas que tienen que ser removidas, estructuras humanas, cosas religiosas que no dejan avanzar para entrar a las profundidades del Espíritu. Por eso hay muchos que se han quedado solamente hasta los tobillos, hasta las rodillas y hasta la cintura. Pero Dios quiere llevar una iglesia más allá, que se deje guiar por el Espíritu Santo, que deje que el Espíritu Santo la lleve a esa restauración, de volver al Espíritu de Dios, porque se ha ido tras normas, tras mandamientos humanos. Aún muchos han vuelto a la ley, como pasaba en Corintios, como pasaba con los Gálatas, como eran hombres aún carnales, hombres como los Gálatas, como rudimientos judaicos. Y aún hay muchos que no están fundamentados, pero Dios como está levantando un fundamento que es en el Espíritu Santo, que es en Cristo, que la verdad es Cristo. Dios nos está llevando a esas profundidades del Espíritu. En 1 Corintios 3, 5 al 9. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien lo hizo crecer. No importa quién planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla y que planta y el que riega trabaja en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio harto trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios. Dios nos lleva y por eso hay muchos que se han desviado, porque creen que la obra es de ellos. Y le han dado la gloria a los hombres. Y se han desviado y han desviado el camino del Espíritu Santo. Y hay muchos aún que no creen en el Espíritu Santo. Han apagado el Espíritu de Dios. Pero Dios quiere levantar esa iglesia para que pueda entender que toda la iglesia es guiada totalmente por el Espíritu Santo. Y por eso Él pone servidores. Él está levantando hombres y mujeres del Espíritu, hombres y mujeres que se han dejado guiar por el Espíritu Santo para restaurar el altar, para restaurar los muros, para que se restaure todo lo que nos va a hacer volver al Señor, para no solamente quedarnos en pozos secos, pozos sérticos, pozos que no retienen el agua, donde muchos están bebiendo de esas aguas secas y sus vidas han muerto, han dejado lo del Espíritu. Pero Dios quiere esparcir su Espíritu Santo con poder, una iglesia efectiva en el Espíritu Santo en el último tiempo, guiada por el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo, caminando. Demasiado profundo. A través de dice, me dio otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Y esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas y después de otros 530 metros el agua me alcanzaba a la cintura, a los lomos. Luego me dio otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo, caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiado para atravesarlo a pie. Muchas cosas van a ser necesarias para poder entender que tenemos que entrar a las profundidades del Espíritu, que no se va a poder hacer con muchas cosas que ha puesto el hombre, muchos impedimentos. Pero Dios viene a quitar y arrancar todos esos impedimentos en medio de estos tiempos. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a medida que vamos entrando a esos ríos, que ya el río nos cubre. Un sueño que yo tuve. El Espíritu Santo ya me cubrió totalmente y me decía tranquila que no se va a ahogar. Pero las aguas eran totalmente limpias, pero tenían mucha fuerza, eran aguas llenas del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros como hijos de Dios entremos a esas aguas,
que nos tape todo, que no sea solamente hasta nuestras rodillas, hasta nuestros tobillos, nuestros muslos, sino todo. El Señor quiere que totalmente el Espíritu Santo nos cubra, el Espíritu Santo termine su obra. Sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Tanto es lo del Espíritu Santo que da vida, que levanta, que le da vida. Y esos árboles que están sembrados junto a ese río que da vida, que es el Espíritu Santo, son árboles que tienen raíces profundas, muchas raíces profundas. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto, porque todo lo que ese río tocase da vida. Lo que esté muerto cobra vida. Y Dios nos está haciendo como hijos que van a llevar vida. Con el Espíritu Santo llevamos vida, por eso se ven cambios, por eso se ve restauración, porque donde usted puede distinguir donde no está el Espíritu de Dios, no hay vida, no hay vida. Todo es seco, pero donde fluyen las aguas del río se conoce una iglesia cuando hay presencia de Dios. Cuando hay verdaderamente intimidad con Dios, cuando un siervo se mete con Dios, una sierva se mete con Dios, un pueblo, porque es un cuerpo, se meten con Dios, se reconoce la presencia de Dios en esas vidas y empieza a cambiar, lo muerto cobra vida y empieza a cobrar vida. Esa corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces, que muchos las pueden comer, tomar, muchos pueden tomar y comer de ese fruto. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Va cobrando vida, muchos son sanos, muchos son restaurados, muchos vuelven en sí. Al que no entendía, entiende. Dios hace que vuelvan al camino, quita la dureza, porque muchos han venido con dureza, porque muchos han venido con muchas cosas, pero en medio de esas aguas es donde Dios está trayendo sanidad para las vidas, para las naciones, porque eso va para las naciones también. Esa agua de ese río abundarán los peces. Abundarán, muchos conocerán a Dios, muchos serán salvos. Muchos vendrán a Dios por causa de estas aguas, por causa de la misma presencia de Dios en estas vidas, en estos árboles. Por causa de ese fruto que tienen cada uno, por causa del fruto muchos conocerán al Señor y muchos irán al Señor por falta de tener, por tener ese carácter de Cristo, ese amor, esa misericordia, esa bondad, los frutos del Espíritu Santo. Y muchos verán esos frutos y querrán pegarse ahí, comer de ese árbol, esos frutos que el mismo Espíritu Santo lo está dando. Personas entregadas, personas obedientes, personas que están dispuestas a entrar en las profundidades del Espíritu Santo, que nada las puede separar de esas profundidades, de esos ríos que están siendo desatados en medio de estos tiempos. Esas aguas del Espíritu Santo que vienen del trono de la gracia y que están siendo esparcidas en vidas, aún vidas que están partiendo con el Señor. Hoy partirán llenas del Espíritu Santo y sabrán, Dios mío, que irán, Dios mío, a reunirse con su amado, con el Señor. Muchos, Dios mío, serán sanos, muchos hogares serán sanos, muchos, Dios mío, tú vas a traer un pueblo, oh Dios, muchos serán liberados de la droga, oh Padre, Dios mío, muchos, Padre, de tantas cosas, Señor, Dios mío, que habían estado, Señor, Dios mío, muchos que aún habían, Señor, estado secos, Señor, cobrarán vida. Muchos, Padre, y florecerá la vida a donde lleguen estas aguas, van a florecer, porque Dios está levantando esa iglesia llena del Espíritu Santo, esa iglesia que no se conforma, porque no nos conformamos, queremos entrar más a esas profundidades del Espíritu y habrán pescadores a lo largo de las costas del mar Muerto, desde Englen hasta Engline. Todas las costas estarán cubiertas de redes. Las redes nos hablan de pescar.
de pescar esos hombres, de pescar esas almas, de pescar aún aquellos, Dios mío, que han estado secos por años, que han estado muertos, que han dejado morir muchas cosas en ellos, pero vienen las aguas del Espíritu y harán revivir lo que ha estado muerto. Cuántas cosas muertas, aún Dios mío, Señor, los mismos dones, cuánta gente que Dios mío, le dijeron que el Espíritu Santo ya no se movía y entonces dejaron morir sus dones, dejaron morir tantas cosas, Dios mío, y se prendieron a esos pozos secos. Oh Señor, y tú vas a levantar, Dios mío, esos hombres, esas mujeres, Señor. Oh Padre, dice, y la costa estará cubierta de redes sacándose al sol, el mar muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo, pero los plátanos y las ciénagas, los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. Y ambas, hasta ahí esta parte quiero que la podamos entender, el verso 11. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. Y estos están alrededor de estos ríos del Espíritu. O sea, muchos verán, pero no llegarán, no querrán hacerlo. No querrán meterse a las aguas del Espíritu. No querrán. A pesar de que vean el fluir del Espíritu en muchos. Pero no querrán. Sus corazones no lo querrán hacer. Orar, Dios mío, por cada persona para que pueda entender lo que viene de Dios. Lo que viene en los movimientos del Espíritu Santo, que va a ser algo tremendo del Espíritu. En lo que Dios está haciendo en un pueblo, Dios está llamando en cada ciudad, está llamando a sus remanentes a las aguas. Que se levanten, así muchos lo entiendan, porque se ha levantado la apostasía, se han levantado muchas cosas contra las cosas de Dios, y hay muchos que verán y juzgarán y señalarán y seguirán hablando, pero los que son de Dios sí podrán entender lo que está pasando con el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo está haciendo. Del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán, ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto, siempre tendrán fruto hasta el fin, hasta la venida del Señor van a tener fruto, porque el que se prende de las aguas salutíferas que vienen del mismo trono de Dios, el que se prende de Dios y el que entiende que el Señor Jesucristo ha sido la puerta, la entrada a esas aguas que son del Espíritu Santo, y puede entender los movimientos de Dios y puede entender lo que Dios está haciendo, que está levantando una iglesia del Espíritu Santo. Cada mes darán una nueva cosecha. Cada mes darán, esto es glorioso, cada mes se va a ver la cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo, de la misma presencia de Dios. Estaremos tan metidos con Dios. Habrá tanta intimidad y presencia de Dios que fluirá así, genuinamente, fluirá sin necesidad de tanto esforzarse en lo natural. Quiero decir que no será fuerza humana. No es fuerza humana, es el Espíritu, porque fluirá. Y esos ríos fluyen y salen del mismo templo y dan los frutos y servirá para comer. Y muchos comerán de esos frutos y se saciarán, se nutrirán. Porque hay muchos que no están nutridos, porque hay muchos secos sin vida, pero Dios viene a restaurar todas las cosas y a comer esas hojas, y se usarán para sanar. Para sanar. Dios quiere que podamos entender ese propósito por el cual Dios está llamando a la iglesia. Porque Dios en estos tiempos nos está llamando con un propósito santo, es que esto es tan santo y cortante que espada de dos filos, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del corazón. Oh Señor, y que saca lo que tiene que sacar, mi Dios,
que separa, Señor, lo que tiene que separar, Padre, eres tú, Espíritu Santo. A ti te alabamos, Señor, a ti te adoramos. Bendice tu palabra, Padre, llena mi boca, Padre. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Señor. Oh, preparamos nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, Padre. Vamos a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a ir a su palabra en Ezequiel 47 del 1 al 12. Vamos a ir con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a leer su palabra. Ahí hay un título, El río de sanidad, en esta versión de NTV, Ezequiel 47, verso 1 al 12. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo, y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro, por la puerta norte, y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de las aguas, y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después, y nosotros quisiésemos que todos entendiesen y que todos entrasen a los ríos del Espíritu que se están esparciendo cada día más en un elegido de Dios, en un hijo de Dios. Quisiésemos que todos entrasen, que pudiesen entender lo que es la misma presencia de Dios, lo que es el Espíritu Santo con estas aguas salutíferas que vienen del trono, que el Señor Jesús abrió la puerta, aún no lo sabía, pero Él yendo a la cruz, abrió la puerta, ahí por eso Ezequiel no podía entender la visión claramente, no le podía hacer clara porque no había venido el Señor Jesucristo y no había muerto, pero ahora nosotros podemos entenderlo porque era para estos finales, era para estos tiempos. Por eso Dios quiere levantarnos como esa iglesia, y esas aguas están del Génesis al Apocalipsis, esas aguas, lo que es Cristo, el Espíritu Santo y el Padre están en toda la palabra. Y esas aguas vienen del trono, y aún esas aguas estarán con nosotros cuando el Señor venga, y esas aguas seguirán ahí. El Espíritu Santo aún estarán en los 1000 años, aún estará esas aguas poderosas que tienen sanidad, esas aguas que comenzaron allá en el Génesis comenzaron las aguas, se movía el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía allá antes de pecar Adán y Eva. Estaban las aguas salutíferas, las aguas que vienen de Jesús, que vienen del Padre, del trono de la gracia. Y esas aguas es la que le ha dado a la iglesia. Son poderosas. El Señor quiere que entendamos lo poderoso que nos ha dado, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está guiando a la verdad. El Espíritu Santo está abriéndonos la palabra. Él lo sigue haciendo, capacitando, enseñando, guiando. Por eso nos quiere entendidos de los tiempos que han sido señalados por el Señor. Porque estos son tiempos donde Dios nos va a llevar a las profundidades y quiere que nos metamos en las profundidades del Espíritu. No nos conformemos a quedar secos espirituales. Esos dones tienen que revivir, porque a medida que vas entendiendo lo que es el carácter de Cristo, que vas entendiendo lo que es el fruto de esos árboles en las aguas, cómo dan fruto, el fruto que viene de Cristo, un carácter, como Dios nos está hablando del carácter, como Dios nos está llevando por su palabra, y Él quiere que podamos entender, Dios mío, lo que Él está dando a la iglesia. El Señor me dio esta palabra una tarde que estaba orando, me la dio, y me mandó acá Ezequiel 47, y yo sé cuando Él me habla, yo lo sé, Él me dio esta palabra, y es una palabra poderosa, porque es hasta el final
de los tiempos, estos ríos van a salvar a muchos, estos ríos, y aún el fruto que demos, aún ese fruto va a salvar a muchos, porque somos instrumentos unidos como un cuerpo, y el Señor quiere que entendamos lo que es la unidad en el Espíritu, que podamos entrar y rendirnos en esas profundidades, como ese sueño. Yo me rendía, yo sabía, yo al principio creí que me iba a ahogar en esas aguas, pero el Espíritu Santo me decía, no te vas a ahogar, porque son sus aguas. Nunca nos vamos a ahogar en las aguas del Espíritu. Al contrario, nuestro espíritu se va renovando. Una cosa que he entendido en este tiempo es que nuestro espíritu se ha renovado. Al salir de los afanes de esta tierra, al descansar más en Dios y a meternos más en su presencia, he sentido que mi espíritu se ha renovado el doble. Por eso Dios nos saca de los afanes para podernos meter en las aguas del Espíritu, y quiere que vivamos así todo el tiempo, que nuestro espíritu esté renovado, que nuestra mente ahí donde son lo que llegan los dardos, los pensamientos, nuestra mente está sujeta a Cristo, nuestra mente sea renovada también, porque se renueva nuestra mente, se renueva el espíritu, se renueva el corazón, y todo va unido a lo de Dios, a lo del Espíritu Santo, y dejando trabajar al Espíritu Santo de Dios, porque Él quiere que le dejemos trabajar. Él quiere que no tengamos temor y avancemos a las aguas, que Él está abriendo más, por eso está hablando más, y aún habla a sus profetas. Él habla a sus profetas, quiere renovar más en el Espíritu a los profetas, quiere renovar en las profundidades de la revelación del Espíritu. Por eso hay que dejarnos llevar por esos ríos, dejarnos llevar cada día, entregarnos, no nos conformemos solamente en tocar las aguas, porque muchos se han conformado solo en penetrarlas los pies, y ahí se quedan, se estancan. Muchos se han estancado, y Dios no quiere más eso. Dios quiere que cobremos vida, porque esa vida va a ir más allá, generaciones, mucho más allá. Esas generaciones van a fluir ese río sobre las generaciones, árboles plantados, porque podemos ver, Dios tipifica árboles como hombres, aguas como muchedumbre. Dios va a llegar eso, y llegará a las naciones. Es un mover del Espíritu Santo, la misma presencia de Dios, hombres y mujeres con fruto del Espíritu, hombres y mujeres dejándose guiar totalmente por el Espíritu Santo, siendo en obediencia, sumisión a Dios, negándose en a sí mismo, tomando la cruz y siguiendo a Cristo, hombres entregados para Dios, para el Espíritu Santo. Por eso Él es nuestro amigo, Él es nuestro consejero. Él lleva a la iglesia a entender que se deje llevar. Déjese llevar a los ríos del Espíritu. Deje que sea renovado nuestro espíritu para poder entender, y que los ojos sean más abiertos. Dios nos necesita con ojos abiertos en medio de estos tiempos peligrosos, en medio de estos tiempos donde trae tantas cosas que vienen, pero Dios prepara una iglesia que va a estar totalmente equipada con el Espíritu de Dios, que el Espíritu la guía. Por eso Dios está restaurando el Espíritu Santo en la iglesia, totalmente guiada con aguas de sanidad salutíferas, aguas que sanen el corazón, aguas que sanen el espíritu, porque a veces el espíritu también necesita ser sanado, ese hombre nuevo. Por eso Dios quiere levantar ese pueblo en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que esas aguas fluyan en tu pueblo, para que siga fluyendo las aguas, esas aguas salutíferas. Dios mío, no nos conformamos, queremos entrar en esa profundidad, queremos llevar el fruto como esos árboles, Dios mío, que eran ese fruto saludable, que muchos comían de ese fruto. Había una pesca, Señor, y muchos venían, Dios mío, y van a venir al evangelio, van a venir a tu palabra. Muchos te van a reconocer, Señor. Oh Dios mío, muchos van a ser restaurados, Señor. Esos hijos que por mucho tiempo han estado secos espirituales, esos hijos que no han dejado mover al Espíritu Santo, volverán al Espíritu de Dios. Oh Dios mío, revivirán aquello que ha estado muerto, aquello, Dios mío, que fue liturgia, religión, todos
eso será derribado en el nombre de Jesús, y vendrá lo tuyo, los ríos del Espíritu, las aguas del Espíritu, que hace que fluya, que se une al cuerpo, y como un solo cuerpo, el Espíritu, Dios mío, lo llevan esas aguas profundas, salutíferas de sanidad, y muchos verán, Señor, y comerán y anhelarán comerse ese fruto, porque eso queremos, Señor. Por eso como pueblo no nos conformamos, seguimos en la brecha, seguimos adelante, Padre, seguimos clamando, Padre, seguimos rogando en tu presencia, queremos esas profundidades, Señor. Síguenos hablando, Padre, por tu palabra, porque una de las fuentes es tu palabra revelada, tu palabra rema en nosotros, que cobra vida, porque ese Espíritu de Dios cobra vida. Donde va el Espíritu Santo, todo cobra vida, Padre. Por eso sigue sanando, Padre, sigue restaurando, Señor, Dios mío, Padre, Dios mío, que tú eres nuestro todo, que tú eres el todo. Una iglesia que te va a conocer como su sustento, una iglesia que te va a conocer en todo movimiento, Dios mío, en todo movimiento, Señor, Dios mío, Padre, una iglesia que te va a anhelar tan fervientemente, que te va a amar, que va a amar tu presencia, que va a amar el correr a ti, Padre, que va a anhelar cada cosa tuya, Padre, oh Dios mío, que va a anhelar esa comunión con el Espíritu Santo, esa comunión tan íntima con el Espíritu de Dios, donde tú te paseas, donde tú estás ahí. Dios, llévanos por tus aguas, queremos entrar a las corrientes, queremos sumergirnos en esas aguas, Señor, Dios mío, esas aguas salutíferas, Señor, oh Padre, que están siendo esparcidas por estos medios, oh Señor, en el nombre de Jesús, por estos medios se esparcen esas aguas, oh Señor, Dios mío, Señor, por estos medios del internet, Padre mío, esparce esas aguas, sigue llenando esas siervas, Padre, sigue llenando esas mujeres de Dios, esas profetas de Dios, Señor, Dios mío, Padre, restaurando sus ministerios, restaurando, Dios mío, los misioneros, los pastores, oh Señor, en el nombre de Jesús, por los ríos del Espíritu, oh Señor, Dios mío, aquellos que se quedaron solo en los lomos, Señor, esforzándose humanamente, oh, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu cobre vida en el nombre de Jesús, que esos ríos sean desatados, Señor. Para cuántos han estado secos tantos tiempos, Señor, pero tú levantas ese pueblo, Padre, levantas jóvenes, Dios mío, que han estado secos, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, que reverdezcan esos jóvenes, que reverdezcan, Padre, como esos árboles fructíferos, en el nombre de Jesús. Que reverdezcan, Padre, que anhelemos las aguas que salen del trono, porque salen del trono del Padre, allá están en el trono, fluyen por el Edén, fluyen, Dios mío, por esos árboles de la vida, fluyen las aguas, Dios mío, en el nombre de Jesús, fluye lo tuyo, Padre, para gloria tuya, para alabanza tuya, mi Señor, a ti te damos la gloria, la alabanza, nuestro refugio, Señor, gracias por el Espíritu Santo, gracias por el Espíritu de Dios que se revela, Padre, en vasos de barro, oh Señor, Dios mío, Padre, pero anhela, Señor, tú llevas el timón de este barco, tú eres, Dios mío, el copiloto, somos nosotros y tú eres el que maneja, Padre, oh Padre, por eso queremos entrar más a tus profundidades. Gracias por cada palabra que tú nos das. Gracias por cada palabra que nos hace volver a ti, que nos hace comernos el rollo, que nos hace entender, que nos abre el pensamiento, que nos, Dios mío, quita todo argumento del pensamiento. En el nombre de Jesús, todo lo que nos separa de ti, para hacer esa iglesia que tú quieres en el último tiempo, que le hablaste a Ezequiel, que le hablaste a Isaías, Señor, que le hablaste a tus profetas, Padre, esa iglesia poderosa que le hablaste a Daniel, Padre, esa iglesia poderosa, Señor, oh Dios mío, Señor, a Zacarías, Señor, oh Padre, levanta esa iglesia de los últimos tiempos, esa iglesia poderosa del Espíritu, oh entendiendo, Padre, para qué la llamaste, oh Señor, para qué la elegiste, Dios mío, vasos en tus manos, Señor, Dios mío, adoradores, Señor, en espíritu, en verdad, en el nombre de Jesús.
Jesús. Gracias por estos tiempos. Bendecimos estos tiempos hermosos que tú le das a la iglesia, amado nuestro, porque eres nuestro esposo. Llévanos adelante cada día más, que nada nos siga separando de ti, que nada nos separe del Espíritu Santo, que nada, Señor, Dios mío, no queremos conformarnos, Señor, queremos entrar más y más. Quita los obstáculos, Señor. Quita los afanes. Cuántas malas noticias, Señor. Cuántas malas noticias, pero tú sigues guardando. Tú sigues guardando, Señor, Dios mío, Padre, son testimonios vivos de que tú sigues, tu obra va en marcha, tú eres poderoso, tú eres poderoso, tú eres victorioso, tú vas a levantar una iglesia que sea entendida, quién la llamó, quién la eligió, quién le dio nombre, quién la llamó para estos tiempos, quién la va a sostener en medio de los tiempos malos, quién la va a sostener en medio del valle de sombra, quién la va a sostener, quién le va a tender la mano, sino tú, Señor, sino tú, Dios mío, sino tú, ¿quién va a dar vida, Dios mío? ¿Quién va a levantar los huesos secos y muertos, Señor? Solo tú, Padre, solo tú, Señor, a ti te alabamos, Dios mío, en esta noche, Padre, te glorificamos, Dios mío, tú eres Dios poderoso. Gracias por estos tiempos y por los tiempos que nos has dado, Dios mío, de palabra, Padre, que nos has hablado al corazón, que cada palabra entra con los ríos del Espíritu. Oh, Señor, Dios mío, remueve aún lo más profundo, Padre. Gracias, glorificamos tu nombre. Bendecimos tu nombre por este tiempo, Padre. Te entregamos este tiempo, Padre. Bendice la palabra, séllala, Padre, que cada palabra que sea escuchada en YouTube, Padre, o muchos, Padre, puedan compartirla, Padre, porque hay muchos que necesitan, hay mucha necesidad. Somos como esos árboles plantados para que muchos coman de ese fruto. Por eso, Padre, esa palabra que viene por boca de tu siervo, de tu sierva, de las siervas de las naciones, de los siervos de Colombia, de los pueblos, oh Padre, de tus siervos, del pastor Javier, del pastor Germán, Dios mío, del pastor Moisés, de Jan, de todos los que han predicado, Dios mío, que han traído la palabra de fruto, Dios mío, de fruto en el nombre de Jesús. Es tu palabra del Espíritu, Señor, del Espíritu. Cada palabra de cada siervita, Padre, ha sido una bendición, Padre. Bendecimos la palabra, la bendecimos porque es tu Espíritu, porque es palabra que no es contaminada, Padre. Es tu palabra que